Qué lindo es poder avanzar en la palabra de Dios. Estamos como iglesia avanzando en el Evangelio de Mateo. Eso se le llama predicación expositiva. La predicación temática es cuando tomamos un tema de la Biblia y buscamos en la Biblia todas sus partes, lo que la Biblia nos habla, por ejemplo, del amor al prójimo, lo que la Biblia nos habla del perdón, lo que la Biblia nos habla del arrepentimiento. Pero estamos ahorita avanzando de una forma expositiva en el Evangelio de Mateo. Y es bonito porque nos encontramos con temas que Dios, que su Espíritu Santo prepara para nosotros como iglesia, aún nosotros sin planearlo, porque es lo que sigue de la Escritura. Y vamos a ir juntos a ver Mateo capítulo 6, y el título del mensaje es ¿Cómo ayudar a otros para agradar a Dios?, basado en la primera sección de Mateo capítulo 6, y está en la pantalla. Dice en Mateo 6:1, el Señor Jesucristo está dando este discurso, esta enseñanza a aquellos que hemos decidido seguirle en el Sermón del Monte. Y dice el Señor: tengan cuidado, iglesia, tengan cuidado, discípulos míos, no hagan sus buenas acciones en público motivados por o para que los demás los admiren o vean lo bueno que ustedes son, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Continúa el verso 2. Cuando des a alguien que pasa necesidad, cuando des tu limosna, dice, algunos pensaban la limosna en el templo o en las sinagogas para el cuidado de las viudas, o generalmente en ese contexto se usaba, o dar un apoyo, una ayuda a una persona que está pasando necesidad. No hagas lo que hacen los hipócritas. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Dice que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de bondad, de caridad, pues no recibirán otra recompensa más que esa, que la gente vea y diga: wow, esta es una persona compasiva. Esa será su recompensa. Mateo 6, 3 al 4 dice: pero tú, o sea, esto es lo que hacen algunos, pero tú, como mi hijo, como mi hija, como alguien que me sigues, esto es lo que yo pido de ti. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hizo tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, que ve en lo privado, te recompensará. Algunas versiones, manuscritos posteriores, dice: te recompensará en público. Lo que haces en secreto lo recompensará en público. Entonces, básicamente este texto, en Mateo capítulo 6, verso 2 al 4, habla el Señor Jesús acerca de el dar, de cuando nosotros como cristianos somos motivados por la compasión y la necesidad de otros para llenar una necesidad que vemos en alguien que carece de cosas fundamentales o que está pasando un momento difícil. Posteriormente, en los versos 5 al 8, el Señor Jesucristo habla acerca de la oración. Va a ser fascinante, no se pierda la semana que viene. Si tú a veces dices: bueno, ¿cómo debo orar, pastor? Porque a veces las palabras a mí no me salen tan bonitas. O ¿cómo es que debe ser la oración? ¿Qué? Porque a mí me enseñaron, por ejemplo, a rezar. ¿Tú quieres saber esa enseñanza? Ven la semana que viene. Vamos a continuar con esa sección. Y después, más adelante, el Señor Jesucristo habla del ayuno, de la práctica de privarse de alimentos con el propósito de poner en Dios una carga que tenemos en nuestro corazón para buscarlo a Él, para que Él sea nuestra alimentación y nuestra comida, el buscarle en oración. Y en estas tres secciones, en estos tres temas, que son el dar a las necesidades, el orar, y en momentos difíciles el aprender a ayunar delante de Dios, o en momentos que buscamos su rostro, este es el patrón que el Señor Jesucristo nos da, la estructura que nos da en el libro de Mateo capítulo 6. En pocas palabras dice: algunos hacen esto. Por ejemplo, los fariseos, que hacían largas oraciones en público para que la demás gente viera y dijera: wow, qué hombre de Dios, qué persona tan buena. Dice: algunos hacen esto para ser vistos y reconocidos. Pero Dios después nos dice: pero tú, iglesia, pero tú no hagas lo mismo. Ten la motivación correcta al buscar las cosas espirituales, las cosas de Dios. Que tu motivación al servir a Dios, al buscar a Dios, al ayudar a otros, sea ayudar y honrar a Dios, porque Dios ve el corazón. Y termina en cada sección, en la sección de dar, en la sección de orar y en la sección de ayunar, termina diciendo: y Dios
te recompensará. Qué hermoso saber que Dios, dice la Biblia, los ojos de Dios recorren la tierra para poner su poder en favor de los que tienen un corazón recto para con Él. O sea, Dios ve nuestras vidas y Él honra a aquellos que le honran. Dios ve nuestro corazón, lo que nadie ve, Dios lo ve. Y si tú tienes un corazón recto para con Dios, aunque nadie te reconozca lo que haces, aunque no recibas aplausos de la gente, aunque no recibas reconocimiento, Dios no pasa por alto lo que tú haces con un corazón sincero para agradarle. Cuando tú tienes en tu corazón el bien del reino de Dios, el bien de otras personas. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Entonces vamos a verlo parte por parte la primera sección. En Mateo 6:1, Jesús dice, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Es muy importante entender que Jesús no está en contra que hagamos las buenas acciones en público. El asunto no es que tú vayas, por ejemplo, a ayudar a un viejito o a un par de viejitos que no pueden atender su casa bien y que tú vayas a cortarles el pasto, por ejemplo, motivado por el amor de ayudarles. O que tú vayas, por ejemplo, un fin de semana a alimentar a personas en necesidad o en un momento de crisis, en un complejo departamental o gente homeless y les lleves en Navidad un par de calcetines y les lleves un mensaje que dice Jesús te ama y hay esperanza en Jesús, alguna cosa así. Tú puedes hacerlo, no importa que te vean. El asunto que Jesús está tratando es cuando lo haces, ¿para qué? Cuando lo haces motivado, no con el afán de amar, no con el afán de engrandecer la obra de Dios, sino motivado para buscar reconocimiento. Yo creo que en nuestros tiempos, es mi sentir, que no se aplica tanto como en el tiempo de Jesús a nuestra iglesia, porque es muy difícil hoy ver gente que dice yo lo hago para que me vean, ¿no? Pero es verdad que en ministerios, cuando nosotros aprendemos a servir a Dios, los que servimos a Dios, podemos sentirnos bien, y no está mal sentirte bien cuando alguien reconoce tu trabajo. Es bonito cuando vas a una clase para los niños y los niños te abrazan como maestra y te dicen gracias, o te traen una manzanita, unos chocolatitos en ciertas épocas. Es muy bonito cuando uno guía un grupo de vida y la gente ve y ver que Dios usa nuestras vidas. Esa alegría es buena, ese es un gozo, que vemos lo que Dios hace con nosotros. Pero es diferente cuando alguien, y eso pasa por ejemplo mucho en la música, en las iglesias, porque no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando en general, en todas las iglesias, porque la música es algo que es un talento que ya se trae, es un talento que muchas veces el músico busca el aplauso, canta y siente bonito que la gente reconozca y diga qué bonita tu voz, y es difícil cuando hay jóvenes que no tienen tanta madurez en Cristo y cantan al frente para alabar a Dios, pero en realidad tienen un celo muy personal el anhelo de recibir ese reconocimiento de su voz. Y cuando hay otro cantante que ponen en lugar de ellos, sienten el que me hicieron un lado. Es muy importante en este pasaje ver que nuestro reconocimiento venga de Dios, porque lo mismo puede pasar en cualquier ministerio de la iglesia. Supe de una iglesia que había una señora que siempre traía flores porque tenía una florería. Y por 10 años... no sé si cada 2 semanas cambiaban las flores del frente de la iglesia. Y llegó una jovencita nueva que conoció a Cristo en la iglesia. Estaba con el deseo de crecer, de amar a Dios. Algo quería hacer para servir. Y dijo, voy a ayudar con las flores. Y trajo las flores a la iglesia. Y esta persona que tenía años en la iglesia se enojó y dejó de asistir. Imagínense el nivel de inmadurez porque se sintió desplazada. Cuando tú sirvas a Dios, no te preocupes, aunque humanamente nos gusta el reconocimiento. Humanamente es bonito. Es más, si tú tienes hijos en la iglesia y cuando vas a recoger a tus hijos y hay una maestra que sale del salón de clase que enseñó la clase bíblica para tus hijos, que preparó el snack, que les ayudó, dale las gracias. Es bonito tener un corazón agradecido y decir, hermana, gracias por lo que hace, porque nadie les paga por hacer eso, lo hacen por amor, lo hacen para que sus vidas sean útiles para Dios, nos bendicen a nuestros hijos. Es bonito de repente decirles gracias. Sin embargo, no hacemos eso para recibir las gracias, no hacemos eso para recibir el reconocimiento, aun si pasáramos desapercibido. Si alguna vez ha habido un ministerio que tú te sientes que no te han reconocido,
Eso es precisamente lo que dice el Señor, que no te preocupes, porque la recompensa al final de cuentas viene de Dios. Él no pasa por alto lo que tú haces por amor a Él y a su obra, por pequeño que sea. En primer lugar, vemos que no des ni sirvas a Dios para recibir reconocimiento. Es lo que nos dice el Señor Jesús en este pasaje en Mateo. Amén. No debemos hacerlo por recibir reconocimiento, debemos hacerlo por ver que Dios sea glorificado, que su obra avance, que vidas sean transformadas, que vidas sean tocadas, cualquiera que sea el servicio que tú le das a Dios en la seguridad, en la bienvenida, en traer la comida de las maestras, en enseñar a los niños o aún cuidar un bebé, hace posible que estemos aquí. Cuando hay un bebé que llora, todos nos distraemos. Se pierde la atención del mensaje de Dios que estamos escuchando en nuestras vidas. Entonces puede ser que haya una hermana ya con los bebés y de repente hay que cambiar pañales y el bebé llora y dice, ay, me estoy perdiendo el mensaje y yo estoy aquí con los bebés. ¿Sabes que agradeces a esas hermanas su sacrificio, su amor? Porque gracias a ellas podemos nosotros escuchar la palabra de Dios que transforma nuestras vidas, transforma nuestra familia, nos equipa, como dice la Biblia, para toda buena obra. Cambia nuestra vida por ese bebé que está siendo cuidado y que no nos está distrayendo. Entonces no des ni sirvas a Dios para recibir reconocimiento. Dice, porque perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Que Dios quiere recompensar nuestro servicio a Él. Que Dios de alguna manera desea bendecirnos cuando le servimos. Pero si nosotros, por ejemplo, el cantante de alguna iglesia que está cantando con la guitarra y que siente que eso es lo que le da valor como persona y dice, es que me aplaudieron mucho, me salió muy bonito, quiero agradar. Dice la Biblia que eso quita el corazón del asunto. El propósito que es, Señor, tú recibe mi alabanza, que tú seas glorificado, Señor, que la gente se conecta contigo. Señor, no se trata de mí, se trata de ti, que la congregación pueda ver tu gloria, que a través de las canciones vean las grandes cosas que tú haces, que se den cuenta que debemos ser agradecidos porque sin ti, Señor, no tendríamos la vida, la salvación, el perdón de pecados, tu cuidado. Guiar a la gente a adorar a Dios, porque si tu deseo es otro, entonces dice la Biblia que pierdes tu recompensa. ¿Por qué? Porque tu recompensa es que te aplaudan, que te reconozcan y ya la recibiste, pero ahí se acabó. ¿Queremos nosotros la recompensa de Dios o la de los hombres? La de Dios, indudablemente. Dice, no hagas lo que hacen los hipócritas. ¿Qué palabra tan fuerte, hipócritas? ¿Sabían ustedes que la palabra hipócrita en el lenguaje de la Biblia, en el griego original, significa un actor en el tiempo de las Escrituras? ¿Ves que los griegos eran famosos por las obras de teatro, las obras literarias? La Ilíada, la Odisea. Bueno, los griegos, los actores se presentaban muchas veces con una máscara y con esa máscara personificaban al personaje que iban a representar en la obra de teatro. Entonces la máscara se llamaba Hipócrites en un momento dado. Y eso se empezó a llamar al actor Hipócrites. Entonces hipócrita no era alguien malo, era un actor. Pero empezó a llevar esa connotación. Cuando tú ves a alguien que no te cae nada bien y no sabes cómo hacer para hablar la cosa con esa persona, y la ves y dices, ¡hola! ¡Qué gusto verte! ¡Hola! Y las mujeres, ¿no? ¡Hola, manita! ¿Cómo estás? ¡Ay, te extrañé! Y por dentro pienso, ¡ay, no! Qué humano, ¿no? Que muchas veces saludan, pero hay un rechazo en el corazón. Oí, sé lo que dijiste de mí, oí lo que dijiste de mí, me la vas a pagar, pero ¡ay, cómo han estado bien! Y nosotros también, ¿verdad? Eso es que te pones una máscara de que eres mi amiga, te aprecio, quiero saber cómo estás, pero atrás de la máscara está el desprecio. Entonces, Jesús lo que está diciendo es que cuando nosotros hacemos las cosas para quedar bien ante los demás, es como que yo digo, ay, mira, ya hay un hombre que necesita ayuda, perdió su empleo, no tiene dinero. Aquí tengo $20, tengo uno de 10, uno de 5 y uno de 1. ¿Le doy? ¿No le doy? No, pues no le doy, ¿no? Pero ¿qué tal si soy joven y vengo con mi novia? ¿Ah? Y viene mi novia conmigo, vente mi amor, te invito a comer al Olive Garden, ¿no? O te invito a comer de perdido al Burger King, ¿no? O al McDonald's. Y vas ahí y ves afuera al Señor
Y dices, ay, ahora que está mi novia, que me gusta esta muchacha, ay, la voy a pantallar. Y sacas el de 20, ¿no? Y lo pones ahí. Y él te dice, God bless you, ¿no? Y la muchacha dice, wow, este muchacho sí vale la pena. ¿Por qué? Porque tiene un buen corazón, un noble corazón. Me va a llevar al mall y me va a comprar lo que yo quiero si me caso con él. Eso te pusiste una máscara, ¿no? Porque hiciste una actuación, algo que no eres. O vas a la iglesia y nos duele dar a todos cuando no conocemos todavía bien de Dios, ni sabemos que Dios bendice al dador alegre, como dice su palabra. Y nunca das, pero viene tu suegra o vienen otras personas y sacas antes sacabas el de 1, ¿no? Pero viene la suegra y sacas el de 20, ¿no? Eso es, dice, no hagas lo que hacen los hipócritas. O sea, no actúes a alguien quien tú no eres. Sé consistente en tu vida y aprende a dar con un corazón sincero al que tiene necesidad o a dar para la obra de Dios, que la obra de Dios avance con una convicción de tu corazón. No por el qué dirán, no porque es una obligación, no porque te sientes mal de no hacerlo, sino porque de corazón sincero crees y tienes convicción de que eso va a ayudar a alguien que lo necesita o va a llevar adelante la obra de Dios y la va a sostener. Entonces, si alguna vez te sientes hipócrita, porque la Biblia dice no hagas como los hipócritas, pregúntate por qué. Yo sé que aquí nunca nadie de ustedes se ha sentido hipócrita. Creo que nunca, ¿verdad? O sí, a veces dice la Biblia que si Dios nos reprende, si nuestra conciencia nos reprende, mayor que la conciencia es Dios. Hay una poesía ahí que dice el gusanillo de la conciencia. ¿Por qué? Porque ahí anda el gusanito, ¿no? Sabes que algo no está bien, que no checa. Yo creo que todos ha habido momentos en nuestra vida que nos sentimos hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque todos somos falibles, porque somos pecadores, porque fallamos, porque al venir a Cristo no es una varita mágica donde ya no volvemos a pecar. Batallamos con el pecado. Venimos a Jesús porque reconocemos que fallamos, reconocemos que batallamos con el pecado en nuestras vidas, que ciertos pecados nos atraen, que ciertos pecados tendemos a caer en ellos muchas veces. Y puede ser un pecado, no solamente son pecados sexuales, puede ser la envidia, puede ser la amargura, puede ser el rencor, puede ser la falta la apatía hacia Dios y las cosas espirituales. Entonces, si alguna vez te sientes hipócrita o que estás interpretando un papel que no es, ¿no? Porque uno puede pelearse en el camino a la iglesia y yo te dije que y no traías a los niños a tiempo y mira a qué horas vamos llegando, ¿no? Típico el llegar a la iglesia temprano. Y llegas a la iglesia y vamos, espérate, me pongo la máscara, ¿no? Hola hermano, Dios te bendiga, ¿cómo ha estado? ¿Verdad? Y cantamos, me guía él, ¿verdad? Y podemos decir, ay, como que me siento hipócrita, porque me acabo de pelear con mi mujer. Y es más, hay gente que dice, íbamos rumbo a la iglesia, pero tuvimos un gran pleito y nos regresamos a la casa. Ella se encerró en el cuarto y yo me puse en la sala a ver televisión. Y cuando pasamos esos pleitos es cuando más necesitamos de la guía de Dios en nuestras vidas, porque pasa otra semana y te enfrías, y otra semana y te enfrías más, y al mes ya pareces congelador y estás pensando en el pecado y en el mundo. Entonces, si te sientes hipócrita, si es por tu pasado, déjaselo a Dios, porque muchas veces al venir a Cristo decimos, es que yo, ¿cómo voy a estar aquí sirviendo y viniendo en la iglesia cuando yo sé lo que hice? Sé a cuántas personas lastimé, sé las cosas que anduve haciendo por ahí. Pero, ¿sabes qué? Si tú realmente te has arrepentido de tus pecados, si has nacido de nuevo, se nace de nuevo una vez en la vida, así como se nace físicamente en esta tierra una vez en la vida. Yo te pregunto, ¿has nacido tú de nuevo? ¿Ha habido un día en que tú te arrepentiste de tus pecados y le dijiste, Señor, yo soy una pecadora, soy un pecador, he fallado ante ti? Reconozco que mi pecado me separa de tu gloria, de tu presencia. Reconozco que al morir no merezco ir contigo. Pero Señor, yo escucho que tú me amas, aún siendo pecador, y que diste tu sangre en la cruz para rescatarme, para perdonarme. Moriste en mi lugar en el Calvario, en la cruz. Señor, yo me arrepiento, no soy perfecto, lucho, Señor, pero yo te entrego mi vida, guíame. Quiero confiar en ti, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, el líder de mi vida. Si no ha habido nunca una ocasión en tu vida que hiciste esa oración, te falta nacer de nuevo.
La Biblia dice que necesitas pasar de estar espiritualmente muerto a tener vida espiritual. Y yo te invito a que lo hagas. Cada semana tú puedes pasar ahí un cuarto en nuestra iglesia que dice mi primer paso siguiendo a Jesús, y puedes tener consejeros que te explican qué es entregar tu vida a Cristo, qué es seguir a Jesús y orar y entregarle tu corazón. Pero la Biblia nos dice que de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Dios te hace una nueva persona, cambia nuestro corazón. Dice Jesús, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El drogadicto que tú eras antes ya no existe. El hombre abusivo con su esposa ya no existe. La mujer envidiosa y mal hablada o chismosa ya no existe en Cristo. Claro, si le das lugar a la carne, ahí sale, ¿no? Pero no, somos una nueva creación en Cristo. Y dice Hebreos 8:12, donde Dios dice, no me acordaré más de sus pecados. En Miqueas capítulo 7 dice que si nos volvemos a Dios, Él sepulta nuestros pecados. ¿Qué significa? Que ya están abajo de la tierra, no los vuelvas a sacar tú y que eso te impida el ser útil para el reino de Dios, para que Dios use tu vida. Dice la Biblia que Él echa lo más profundo del mar, ya no vuelve a salir ese pecado. Si te sientes hipócrita por tu pasado, déjaselo a Dios y sírvele. ¿Por qué? Porque eso no es ser hipócrita, eso es ser una persona que se ha arrepentido de sus pecados y de su pasado y que ahora busca agradar a Dios. Eso no es hipocresía. Si es por tus pecados que tú ya estás en la iglesia y batallas con ciertos pecados, la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y que es justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Confiésalos, dice la Biblia. El que encubre sus pecados, no quiero que se descubran, los quiero seguir practicando. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No vas a prosperar con una vida practicando el pecado. Algunos de ustedes están anclados, así como el ancla en el mar, ¿no? Dios quiere llevarte un viaje a una isla hermosa, Dios quiere cambiar tu vida, tu matrimonio, tu familia, pero tú estás anclado con el peso del orgullo, con el peso del pecado y no te deja avanzar. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa, Señor, sí, la riego, Señor, sí fallo, dice, y se aparta, busca sacarle la vuelta a ese grupo de amigos que terminas haciendo cosas malas. Busca sacarle la vuelta a situaciones que te ponen en la boca de lo que has hecho antes. El que los confiesa y se aparta, ¿qué dice Dios? Alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Dios puede tener misericordia de ti, no importa tu pasado. Si es por tus pecados que te sientes hipócritas, confiésalos y apártate. Ahora, si es por tus luchas, que dices, es que pastor, yo sigo batallando con el pecado. Bueno, yo te podría preguntar, ¿estás leyendo tu Biblia y estás orando? Ay, no, nada más vengo los domingos a la iglesia. O ahí medio hago mi oración al comer o cuando voy al trabajo. No estás fuerte espiritualmente. Por eso sigues cayendo como estás cayendo. Porque necesitas fortalecerte con Cristo, necesitas vestirte de la armadura de Dios, el escudo de la fe, la espada del Espíritu de Dios, el casco de saber que eres una persona salva. Necesitas de Dios. Si es por tus luchas, eso no es ser hipócrita. Continúa esforzándote, corriendo la carrera, esforzándote para agradar a Dios. ¿Sí? Eso no es ser hipócrita. Hipócrita es que tú buscas fingir ser algo que no eres. Pero si tú dices, yo fallo y soy imperfecto y busco la ayuda de Dios y por eso estoy aquí congregándome porque necesito de Dios, eso no es ser hipócrita, eso es ser genuino, ser humano. ¿Están conmigo? Si es por tu actitud, cámbiala, porque todos podemos caer en hipocresía, de verdad. Podemos cometer unos pecados horribles y luego la persona que vino mal, ay, mira cómo viene vestido, ¿no? Y ahora sí se vale, si hay alguien que viene vestido de una forma incorrecta, pues si tienes amor, acércate y dile, oye hermano, me da mucha pena, te doy un consejo, fíjate, aunque te rechacen, ni modo, por amor, ¿no? Le dices a la persona. Eso es diferente a si vas directo, a si ves a la persona como lo peor y tú estás 1000 veces peor en otra cosa. Por eso dice la Biblia, no mires la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una ramota en tu ojo. Ahora, eso no significa que no veamos el mal, que no distingamos en lo que está bien y lo que está mal, pero lo distingues con un sentido de humildad, de saber que esa persona falla en un área y tú fallas en otra. Y no se lo dices en una forma de destruir a la persona, sino con un deseo de ayudar genuinamente a la persona. ¿Están conmigo?
Esa es la diferencia. Bueno, entonces continúa Jesús y dice, pero tú, dice, no hagas como los hipócritas, no te pongas una careta que no eres al dar, pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. O sea, el propósito es que no anuncies a los demás y digas, hoy, fíjate que esta semana yo di la donación más grande, ¿no? Ahora es diferente si es en una plática cotidiana, ¿no? ¿Sabes qué? Fue algo bien lindo. Confié en Dios, ofrendé para su apoyo a los misioneros y Dios me bendijo de esta forma. Estás compartiendo un testimonio, compartiendo algo bueno, no con el propósito de lucirte. Y eso es diferente, porque a veces podemos juzgar muy duramente y mira, ¿por qué está diciendo? No dice la Biblia, no sepa tu mano derecha la que hace tu izquierda. Y a veces también juzgamos a una persona que inocentemente está compartiendo un testimonio o algo bueno que le pasó o que no lo hace con malicia ni con un deseo de brillar. Tenemos que tener cuidado también de ser duros en juzgar a una persona. Bueno, dice, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, ¿qué dice? Te recompensará a Dios. Entonces, sé bueno y compasivo y Dios te recompensará de alguna manera tu actitud de dar y de servir. En Marcos 9:41 Jesús dijo con los discípulos que cualquiera que nos ofreciera a nosotros por ser seguidores de Jesús un vaso de agua en el nombre de Jesús no quedaría sin recompensa. ¿Qué significa? Que cuando había un misionero que venía afuera y tú lo veías sediento, ibas corriendo y el deseo de yo quiero ayudar y le traías un vaso de agua, aún ese vasito de agua que tú traes para servir, ¿qué dice Dios? Que lo ve y que no va a quedar sin recompensa. Porque Dios honra a los que le honran y Dios honra las actitudes de servicio. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón así? Decirle, Señor, ¿en qué puedo servirte? Señor, ¿dónde hay una necesidad que yo puedo llenar? Señor, en tu iglesia, que tú estás haciendo grandes cosas, ¿cómo puedo yo ser útil en tu reino? Bueno, ¿cómo nos recompensará el Señor? ¿Tienen alguna idea? Porque uno dice, bueno, ¿y cómo me recompensa Dios? ¿Será que se me va a llenar la cuenta y mañana voy a ver mi cuenta y tengo $10,000 en el banco? ¿De qué manera me va a recompensar Dios? Bueno, en primer lugar, no servimos a Dios ni ayudamos a los demás esperando que Dios nos recompense. Servimos porque amamos a Dios y tenemos compasión por los demás. Y entonces Dios nos recompensa. ¿Sí? Entonces, mire, hay un pasaje que probablemente a eso se refería el Señor Jesús, cuando habla de donde surgió la práctica de pensar en el pobre, en los demás. En Israel había un cuidado en el pueblo de Dios especial para la viuda. ¿Por qué la viuda? Porque se le murió el esposo, se quedó como una mujer sola en el mundo, sin oportunidades, que tenía carencias muchas veces de comida y tenía hijos que alimentar. El huérfano, ¿por qué el huérfano? Porque se le murieron sus papás. Imagínate un virus y se muere el papá, se muere la mamá y el niño que estaba bien cuidado, de repente, solo en el mundo. El extranjero, gente que venía huyendo quizá de la guerra, refugiados que venían pasando y todavía no tenían un empleo. Israel decía, dale de tus cultivos de trigo que tienes, comparte tu pan con el hambriento, dice la Biblia, ¿no? Entonces, en Deuteronomio dice así Dios, con liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Con libremente, ¿no? Sin estar ahí, que no, con liberalidad, abrirás tu mano, mira, aquí hay un pan, abrirás tu mano al necesitado y al pobre en tu tierra. El contexto era que cada séptimo año, Dios quería que los que cultivaban comida dejaran el campo descansar, como una manera de confiar en Dios. Ahora, Dios espera que tú y yo aprendamos a ser sabios manejadores del dinero que Dios pone en nuestras manos a través del trabajo que Él nos bendice en tener. Si había un séptimo año donde descansaba la tierra, Dios esperaba que en esos 6 años la gente almacenara y previera para ese séptimo año. Y en ese séptimo año los pobres de alrededor podían venir y recoger parte de las espigas y de los campos. Y Dios dice, o sea, no era algo de todos los años, pero dice, abrirás tu mano con liberalidad a tu hermano, reconociendo que él es de tu carne y hueso como tú, trae la misma sangre roja por dentro. Dice, al necesitado y al pobre en tu tierra. Mire qué bonito lo que dice el pasaje. Ahora, no dice generalmente era el contexto de la viuda, el huérfano y el extranjero. No era el contexto del que se queda a ver televisión rascándose la panza. ¿Sí? Vamos a ver. El 15:10 dice, con generosidad
le darás. ¿Y qué dice? No te dolerá el corazón. ¿Por qué? Porque cuando damos, muchas veces nos duele el codo, muchos de nosotros. No sé de dónde habrá salido esa expresión, pero nos duele el codo. ¿Alguna vez te ha dolido cuando das? ¿Alguna vez has dado con algo que estás incierto, lo daré o no lo daré? Y lo diste y dijiste, ay, ya se me fue de la mano, ¿no? Como les he dicho, te vas para no volver, le cantas la canción, ¿no? Y dices, ya lo di, ¿no? Con generosidad darás, y a veces por cualquier cosita, ¿no? Diste $20 y ay, todavía hasta te subes el cuello y di $20, ¿no? Y si supieras que el de al lado dio de 200 y no dice nada. De verdad, ¿eh? Dice, no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios, ¿qué? Hermano, cuando tú das a la obra de Dios, cuando tú de corazón ves a alguien de verdad que tenía su trabajo y tuvo una tragedia familiar y lo perdió, y tú aunque vives al día, hablas con tu esposa y oras y vas a Winco, ¿verdad? No hay que ir a Whole Foods porque ahí sale 3 veces más caro, pero vas a Winco y le haces un súper, o le das una tarjeta de Winco de $100 y le dices, sabemos que están pasando necesidad y Dios puso en nuestro corazón ayudarles. Cuando esa persona recibe esa tarjeta dice, Señor, gloria a tu nombre, que viste nuestra necesidad, contestaste nuestra oración, nos proveíste por medio de esta familia. Cuando tú haces eso guiado por Dios en tu corazón, dice la Biblia que Dios te bendecirá, que vas a recibir de alguna manera bendición de Dios. ¿Qué significa? Que te va a ir bien, que Dios de alguna manera va a cuidar de ti, no te va a hacer falta. Ahora, yo no te digo que des irresponsablemente y que salgas de este día y digas, el pastor dijo que Dios bendice, vieja, los 5,000 que tenemos en el banco, sácalo, vamos a repartirlo a todos los pobres y no tienes mañana con qué comer. A menos que Dios te lo diga, a menos que tuviste un sueño o a menos que oíste la voz audible de Dios y Dios te dijo, saca los 5,000 y repártelo a los pobres, hazlo. Pero si no, sé responsable, prevé para el futuro y en medida de tus posibilidades da con generosidad. ¿Están conmigo? Dice, el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo. ¿Y qué más? ¿Trabajo nada más? Todo lo que emprendas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestras familias, desde que le servimos al Señor, desde que somos fieles en diezmo, ofrenda, que es algo voluntario, pero es una convicción hermosa, personal, es un privilegio ser partícipe con lo que Dios está haciendo? Mira, mucha gente puede decir, ¿alguna vez has escuchado, déjeme hago esta pausa de 3 minutos o 5, ¿alguna vez has escuchado que la gente dice, ¿por qué la iglesia no reparte el dinero a los pobres? ¿Alguna vez has escuchado eso o no? Que la gente hay un teléfono por ahí, no soy yo. Si llaman, díganle que no estoy. Fíjense que dice mucha gente, bueno, ¿por qué la iglesia, si tanto ama a Dios, no reparte el dinero a los pobres, no le da a los pobres? ¿Lo ha escuchado o no? Y es algo consistente preguntarse eso porque Cristo nos mandó a dar con liberalidad y amar. Y déjame decirte que el cristianismo ha impactado el mundo de una manera tremenda. ¿Tú sabías que en estudio tras estudio de generosidad no hay personas que den más que los cristianos? Si tú comparas religiones, budismo, islam, hinduismo y cristianismo, los cristianos tienden a dar más arriba per cápita que las otras religiones del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue alguien que se dio a sí mismo por nosotros. La Cruz Roja comenzó como un lugar de cuidar de los enfermos y de los necesitados. Los sistemas de pensiones, de ayudar a las viudas, surgió de principios que los cristianos practicaban. El mensaje de Jesús ha cambiado al mundo para bien, ha bendecido a la gente. Cuando la gente abandonaba a los niños que no los quería, los cristianos los recogían. Eso es del primer siglo. A los huérfanos, exacto. Entonces los cristianos han sido partícipes en eso. Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué los cristianos no reparten todo el dinero en el mundo? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, ¿qué pasaría si ahorita las ofrendas que recogemos en la iglesia, que pagan el edificio, la renta, que pagan que la iglesia pueda funcionar, que se manda apoyo a 10,500 misioneros a un programa cooperativo mundial, que sostenemos a 3 misioneros directamente mandándoles apoyo a nuestra iglesia cada vez que ofrendamos y diezmamos? Yo diezmo como iglesia, como pastor, yo no manejo el dinero de la iglesia, el dinero no es para mí. Es importante saber eso, porque hay iglesias que sí. ¿Qué pasaría si dijéramos, en vez de pagar el edificio, en vez de pagar todo, hermanos, aquí les va? Hubo una iglesia que hizo eso, Steve Furtick, les repartió a todos $40,000 un domingo. Pero es una iglesia de miles, de más de 15,000 personas. Y le dijo, denlo a gente que tenga necesidad. Qué hermoso.
Si lo tuviéramos, yo lo haría como pastor. Hablaría con la tesorería, vamos a hacerlo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos, hermanos, tengan, o vamos a hacer una línea, díganle a gente que no tiene trabajo, no tiene comida, que venga aquí a la iglesia y vamos a repartir $40,000? ¿Qué pasaría con eso? La gente diría, qué iglesia, qué amor de Cristo. Pero la realidad también es que el siguiente mes no podríamos usar este edificio, porque no tendríamos para pagarlo. Jesús en Marcos 14 dijo, llegó una señora y vertió un perfume de alabastro a sus pies, empezó a llorar porque Jesús había cambiado su vida. Y la gente que lo vio dijo, pero ¿no sabe lo que vale este perfume? No sé, $500 de ahora. El dineral que está tirando a los pies de Jesús. Y Jesús estaba a punto de ser arrestado y morir. Y Jesús dijo, déjenla, no la critiquen, porque ella me ha hecho bien. Dice, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. ¿Te preocupan los pobres? ¿Que por qué la iglesia no le da a los pobres? ¿Te preocupan? Pues dales tú, dijo Jesús, ¿no? Y dijo, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que hay prioridades en las cosas de Dios a solamente llenar las necesidades de los pobres. Ahora, en Juan 6:2, Jesús dijo, dice la Biblia, que muchas multitudes seguían a Jesús por los milagros que hacían. ¿Por qué iban a Jesús? Para ser sanados. En el Juan 6:26 dice Jesús, ustedes me siguen porque multipliqué los panes y los peces y comieron y se saciaron, y como comieron gratis sin trabajar la comida del día, me siguen siguiendo, pero no me están siguiendo por las cosas espirituales. Si repartiéramos $40,000 se nos llenaría la iglesia. Y la gente vendría y vendría semana a semana por su cheque, por sus 50, por sus 100. No sería la motivación el entregarse al Señor, el buscar de Él, el amarse. Ahora, ¿qué pasa si das a 40 familias $1,000? 40 familias pobres. ¿Qué hacen con esos $1,000? Pagan biles, pagan deudas, compran comida. Uno que otro se compra su televisión de 75 pulgadas, no todos, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa? En una semana, ¿qué pasó con el dinero? No más. Yo prefiero, en vez de repartir entre 40 familias pobres $1,000, prefiero repartir a lo mejor $50 de una comida y decir, Dios te ama, busca a Dios, sal adelante, no pierdas la esperanza, ¿no? Pero prefiero sostener a 3 misioneros en África y en Centroamérica, donde familias están viniendo a Cristo, donde matrimonios están restaurando, porque es algo que es un legado que va a continuar para siempre. Es como si dice, dale a un hombre un pez y lo alimentaste por un día. Enséñale a pescar y lo has alimentado por toda su vida. Y lo que la iglesia hace es enseñar a las personas a pescar. Que tú pesques de la palabra de Dios, su palabra para guiar tu vida. Cada año nosotros tenemos el privilegio de ver alrededor de 32 personas que pasan de muerte a vida, que conocen a Jesús como su Salvador. 40 personas son discipuladas. Alrededor de 3 familias cada año Dios las sana y las restaura. Y cambian sus dinámicas y Dios empieza a traer amor y comprensión en la familia, y impactas las generaciones de esos hijos con el evangelio. Yo prefiero que como iglesia, ¿están conmigo? ¿O estoy sonando medio tacaño, están viendo lo que les estoy compartiendo? De que los pobres siempre los tendremos, y no hay que olvidarnos de los pobres. Dios quiere que tengamos un corazón compasivo y amoroso, y yo creo que podemos dar a medida de nuestras posibilidades. Mira, quiero darles unos consejos. ¿Cómo o hasta cuándo debo dar? ¿No? Porque Dios honra y bendice cuando damos para gente necesitada o para la obra de Dios, ¿no? Dice Proverbios 3:28, no digas a tu prójimo, anda, oye, ¿sabes que mis hijos no tienen comida para mañana? ¿No me puedes ayudar con algo, con un arroz, con una reja de huevos? Y tú dices, dice, anda, luego otro día te doy, vuelve. Y ahí tienes 3 rejas de huevos, ¿no? O tienes 3 costales de arroz. Dice, no digas eso, anda y vuelve y mañana te daré. Es una excusa, ¿no? Como cuando te encuentras a alguien en la calle, hola, ¿cómo has estado? Bien, a ver si un día de estos nos juntamos. Sí, ahí nos llamamos. Y por dentro, no tengo tiempo, ¿verdad? Pero, sí, ahí vas a ver que sí nos vamos a ver, ¿verdad? Dice, anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle en ese momento. ¿Tienes contigo que darle? ¿De verdad tiene necesidad? Abre tu corazón y Dios te va a bendecir. Ahora, es importante ver que no podemos dar a todos, ¿o sí? ¿Tenemos el dinero para darle a toda la gente necesitada a nuestro alrededor? ¿Cuántos de ustedes conocen a un familiar, un vecino, un amigo, alguien que ahorita está pasando necesidad?
o que ha buscado empleo y no ha tenido. ¿Alguien conoce a alguien? Ok, yo conozco a alguien, a varios. Ok, dice, no podemos dar a todos, pero sí podemos ayudar a alguien en un momento dado. Dios siempre nos da la manera de poder ayudar a alguien que tiene necesidad. Yo les voy a decir, en mi caso, yo como cristiano, ayudo a quien veo que realmente necesita ayuda. Por ejemplo, una persona se queda sin empleo y está sufriendo. Si está en mi manera, en mi posición hacerlo y hablo con mi esposa, podemos ir y comprarle un súper o ayudarle en medida de nuestras posibilidades. Pero si veo que pasan 6 meses, 8 meses, 1 año y sigue sin trabajo, y yo le digo, oye, ¿ya buscaste trabajo? Pues sí, mandé un currículum, mandé la aplicación, hace como 6 meses atrás mandé una. Pues lo siento, estás amolado porque no te mueves. Y es lo que la Biblia dice, que el que no trabaja se le hace agua el techo, ¿no? Entonces, no hagas por ellos lo que ellos deben hacer por sí mismos. Porque si tú empiezas a ayudar a alguien que debe levantarse por sí mismo, porque Dios le dio su vida para ser responsable de su vida y sacarla adelante, hay momentos que sí tienes que darle el empujón. Pero si siempre es puro empujón y no hace nada, a veces es bueno que toquen fondo para que se den cuenta que tienen que hacer algo con su vida. Y pueden ser hijos eso, que les hacemos un mal a nuestros hijos, de darles todo a la mesa servida, cuando no están esforzándose por estudiar, por buscar un trabajo. No te corresponde a ti pagar los platos rotos de alguien que es irresponsable con su vida porque quiere, pudiendo ser diferente. No les estoy dando Biblia, les estoy dando sentido común y yo creo que Dios nos da a nosotros también la responsabilidad de cuidar de nuestra vida. Y por eso el pasaje que leímos antes dice, si tienes contigo que darle, dale, ¿no? Pero mira, la Biblia sí habla de esto. Mira lo que dijo, dice 2 Tesalonicenses 3:10. Cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Que tampoco coma. Si no hace nada al respecto por salir adelante, tú no tienes por qué sostener a una persona que no hace nada al respecto por salir adelante. ¿Por qué? Porque no hace nada. No es que le pasó una tragedia de la vida, que pasó una situación difícil, que hay gente así que podemos ayudar. Entonces, Pablo decía esto porque había gente que decía, Cristo ya va a venir. Dicen aquí en inglés, cuiteo el trabajo, ¿no? Que en español no existe esa palabra. ¿Y qué hago? Pues ya Cristo viene. Pero mientras Cristo viene, hermana, te caigo en tu casa. Vas a hacer pozole, ¿verdad? Ahí llego, ¿no? Oye, por cierto, tienes un cuartito, ¿me lo compartes? Oye, no me trajiste el desayuno, ¿no? Al rato hasta se queja, ¿no? Mira, quiero darte un consejo. Si abres la puerta de tu casa, ¿alguna de ustedes ha abierto la puerta de la casa a un familiar, un amigo, alguien o no? Déjame dar una pregunta. ¿La mayoría de las veces salen las cosas bien o salen mal? Ay. A ver, ¿salen las cosas bien o salen mal? Ay, es algo tremendo, ¿no? La mayoría de las veces, y yo como pastor lo oigo, hermano, le abrí el garage a tal hermana, hermano, le abrí a mi primo, hermano, y no estoy hablando de nadie de ustedes, ¿eh? Si le cae el saco, póngaselo, pero yo no estoy hablando de usted. Y de repente le abres la casa, no asumas que las reglas son obvias, hay que proteger esas relaciones. ¿Y cómo lo puedes proteger? Porque donde quiera, mira, de lejos todos nos vemos bien bonitos. Hola hermano, qué alegría verte. Pero si yo te digo, hermano, te caigo en tu casa, me abres tu casa 6 meses. Pero te decía, ahí está el pastor trabajando en la computadora y hasta la 1 de la mañana está trabajando. Y mira, se fue al baño y se acabó todo el papel y no ha comprado otro. ¿Sí? Se acabó la leche y no ha repuesto la leche, ¿no? ¿A poco no pasan esas cosas? Una vez que abres tu puerta a alguien y ya empiezan los roces y familias se dividen y dicen, nos llevábamos muy bien. Hasta que metí a mi hermano a la casa y a su esposa, o hasta que metí a mi primo, o hasta que metí a mi amigo, y desde entonces ya no nos hablamos. Se perdió la amistad. Porque por ayudar a alguien, y luego, como te conocen tus cosas malas, porque estuvieron en tu casa, conocen tus defectos, salen y ahí atrás andan hablando, no, que mira, que y todavía nos corrieron de su casa. Y estuvieron 6 meses, 1 año ahí sin pagar nada, y se quejan de que los corriste. Dice un dicho, la gente siempre te recordará, no por los favores que les hiciste, sino por el favor que no les hiciste. Ahora, ¿eso significa que tenemos que cerrarnos y decir no vamos a ayudar a nadie? ¿Qué nos manda el Señor? Que tengamos un corazón compasivo, amoroso, que demos con liberalidad.
Pero si ayudamos a alguien, hay que poner reglas para proteger. Por ejemplo, comparte tus expectativas. Mira, te pido por favor que las luces no estén prendidas a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, porque mis hijos se levantan temprano. ¿Sí? Y a medida que surjan cosas, háblalos. Y ¿sabes qué? Mi relación contigo es muy importante y yo quiero que siempre hablemos las cosas. Si hay algo que te molesta de nosotros que te estamos abriendo la casa, por favor dínoslo, aunque te dé pena. Y si hay algo de nosotros que nos incomoda, te lo vamos a decir. Establece las reglas desde el principio. Si no nos sentimos cómodos en 3 meses, allí damos por terminada la relación de que tú estés en esta casa. Así no les cae de sorpresa como baño de agua fría cuando lo sacas. ¿Sí? Explica tus reglas y condiciones. Sé paciente. ¿Por qué? Porque es gente distinta a ti y a mí. Repítelas con amabilidad las cosas que esperas. Mira, te pido por favor que tú hagas tu propio súper. O si tomas de nuestra leche, por favor, cómprala para reponerla cuando se acabe. O ¿sabes qué? Tira la basura de tu cuarto. O haz estas cosas. Yo espero de ti esto al abrirte mi puerta de la casa. No asumas que todo el mundo ya sabe. Tenemos diferentes hábitos. Y a veces tú, por ejemplo, en la noche, ¿qué cenas? No, yo ceno una manzana, pastor, y un yogurcito. Y ahí está mi primo que le abrí la puerta y su esposa está friendo fritangas y cebolla a las 11 de la noche y nos sube arriba todo el olor a cebolla y estamos llorando en la casa, ¿no? A veces hábitos tan sencillos, pero que chocan, ¿no? O que una persona le abrí la puerta y ya está en su cuarto todo el día y ya no tenemos privacidad en la casa, ¿no? Ten un acuerdo de un tiempo establecido. Pon a prueba la situación. Y ese es un consejo de gratis que les da su pastor porque los amo y porque no quiero que rompan con relaciones queridas en su vida. Y para que hagan a otros responsables. Porque Dios quiere que ayudemos, pero que seamos sabios y no necios o no tontos que hacemos las cosas sin pensarlas, sin prever. Como dijo Jesús, ¿quién que va a construir una torre no primero se sienta y ve si tiene para hacerlo? Cuando des algo a alguien, no prestes lo que no estás dispuesto a dar. Porque mira, te presto mi carro, ya me lo chocó, me quedé sin carro y era el único que tenía, ¿no? A veces así pasa, ¿sí? Tengo un amigo que prestó su carro a su hermana y ella no le puso seguro, lo chocó, le vino el bill, ¿cómo se dice en español el bill? Le vino la cuenta en $25,000 y él le quitaron su licencia y se quedó endeudado $25,000. Sé sabio, protege a tu familia, no pienses solo en ti. ¿Qué si te agarran el carro y lo chocan? Ponle seguro a esa persona, te cuesta $30, $40 el seguro, pero ya tienes paz en tu corazón que si choca no te va a desfalcar a ti y a tu familia. No prestes lo que no estás dispuesto a dar. Mi papá siempre decía, en vez de prestarles, regálales lo que no prestes lo que no estás dispuesto a perder. Y da conforme a tus posibilidades. Aprende a dar con amor, aprende a dar con alegría, sacrificialmente. Si tú estás casado, consúltalo antes con tu esposa o con tu esposo. Que estén los dos de acuerdo para que no haya un pleito en el matrimonio. Le mandé a mi hermano $500 a Honduras, a El Salvador, a Guatemala. Oye, pero si tus hijos no tienen tenis y ya tengo 3 días diciéndote que no hay para los uniformes de la escuela, ¿no? O para sus útiles escolares, o mira, yo no me he comprado mi medicina y tu hermano tiene 2 años sin trabajar. ¿Pasan esas cosas o estoy nada más imaginándomelas? Entonces, cuando eso pasa, hay que hablarlo y ponerse de acuerdo y preservar a la familia. Sé generoso con responsabilidad. No te estoy diciendo que vayas como San Francisco de Asís y des todo a los pobres. Ahora, si Dios te guía a hacerlo, hazlo. Más vale que obedezcas a Dios, porque Dios en ocasiones a ciertas personas les puede hablar de una manera determinada y decir, quiero que te liberes de esto, que es un obstáculo en tu vida. Aprende a darlo y yo te voy a bendecir. Si Dios te lo dice, hazlo, obedece. Pero si Dios no te ha hablado directamente en eso, da con generosidad, con amor, con alegría, conforme a tus posibilidades. Y algo que vas a notar es que cuando damos, dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Compartiste tu pan con el hambriento, Dios en 1001 maneras nos bendice y nos regresa esa bendición. No seas luz de la calle y oscuridad de tu casa. Hay gente que le da a todo el mundo y sus hijos y su esposa tienen necesidad. Dice la Biblia, el que no provee para los suyos ha venido a negar la fe, porque la fe es amar y cuidar a tu familia. Da con alegría en la medida de tus posibilidades. Hermanos, quiero terminar con este versículo donde Pablo, el apóstol Pablo, hizo una colecta para los cristianos en Jerusalén
que vino una gran sequía y muchos estaban muriendo de hambre. Y él fue a las iglesias de Grecia y les dijo, por favor, levantemos ofrenda para mandar alimento y abrigo a nuestros hermanos judíos en Jerusalén. Y dijo, levanten las ofrendas, dice, léanlo conmigo en la palabra de Dios, está en la pantalla, 2 Corintios 9, 5 al 2, escúchenme, para que sea una ofrenda generosa y no como una exigencia nuestra. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. ¿Qué significa? Que si tú das con generosidad, Dios de alguna manera va a bendecir tu vida cuando apoyamos misioneros, cuando somos fieles en darle a la obra de Dios y darle a alguien que realmente lo necesita. Dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra con abundancia, en abundancia Dios te va a bendecir. Y mira lo que dice la palabra, esto es palabra de Dios, es lo que Pablo dice. Continuamos con el siguiente versículo. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No con tristeza, de que ay doy y me duele el codo, no quiero dar, ¿no? Aprende a dar con liberalidad de amor a Dios, dice, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia, su favor inmerecido hacia ti, abunde para que ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Qué tremendo lo que Dios está diciendo, que tú das y Dios se va a encargar que tengas más para que sigas dando más y para que tus necesidades básicas estén siempre cubiertas por su amor y su gracia. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Dice, el que le suple semilla al que siembra. ¿Quién es el que le suple semilla al que siembra? Dios. ¿Quién es el que suple nuestros trabajos? El que nos provee un techo, el que nos da favor y nos bendice cuando caminamos con Él, Dios. Dice, y el que le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos para que ustedes produzcan una abundante cosecha de una vida justa, de una vida hermosa, de una vida que da. Entonces, ese pasaje debe estar en nuestro corazón y saber, Señor, ¿a quiénes tengo en mi alrededor? Que Señor, que tú puedes usar mi vida para bendecir la vida de gente en necesidad. Padre, si quizá no he aprendido a confiarte en ti y en tu obra, no he aprendido a ofrendar, es un área agarrada que me duele. Señor, ayúdame a ponerte a prueba, porque tu palabra dice que podamos probarte, Señor, en esto. Que si damos con liberalidad, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Si Dios te habló en un área de tu matrimonio, de tu familia, que necesitas tener más unidad con tu esposa, con tu esposo, considerarse como familia, que necesitas ser mejor administrador de tus finanzas, también dile, Señor, ayúdame en esa área para que yo pueda con amor dar. Inclina tu rostro ahí en tu lugar y no te esperes a que tengas todo cubierto para empezar a dar. No te esperes a ser perfecto para buscar de Dios. Dios te recibe roto como estás y pega las piezas de tu vida y te hace una persona nueva.